en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Y me responde con un amén cuando todo lo tengamos. Dios bendiga a cada uno de aquellos hermanos, amigos que también nos están sintonizando a través de la distancia. Le mandamos un fuerte saludo hasta allá en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador, en Brasil, en Chile y en cualquier lugar del mundo en donde se encuentre. Así que Dios es bueno, no se despegue, porque muchos solamente se gozan cuando están escuchando las alabanzas. Pero ya después que terminaron de cantar, entonces ya empiezan ahí nos vamos, la palabra. Lo más importante de un culto es la palabra del Señor. Eso es lo más importante de un culto. Póngase de pie, ya todos estamos de pie. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice así la palabra del eterno Dios. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar por la palabra. Señor Jesús, en esta hora, Dios amado, te doy gracias por la oportunidad, mi Dios, que me das de venir a este lugar a hablar de tu bendita y santa palabra. Señor, en esta hora, Padre, reconozco, Señor amado, que sin ti, Señor, nada puedo hacer, Dios del cielo. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que pongas una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra que sane, que edifique, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lleva una palabra también, Padre, a aquellos hermanos que están, Señor, ahí conectados. En el nombre maravilloso de Jesucristo, le pido, Padre, que use mi vida, Señor, como siempre lo hace, Padre. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, me pongo en sus manos y te doy toda gloria, toda honra y toda alabanza a tu nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Siéntese, pero no se duerma. Siéntese, pero no se duerma. No se levante a cada rato que voy al baño, que voy a traer un agua, que voy a traer una soda. Va a ser muy poco el tiempo que vamos a estar aquí, pero queremos aprovecharlo muy bien. El tema de esta noche se llama: sigue el plan de Dios. ¿Cómo se llama? Sigue el plan de Dios. Vamos a ir, hermanos, a la introducción. Dice aquí: sigue el plan de Dios. Seguir el plan de Dios a veces suena complicado. Tal vez pensamos de esta manera, que ya no conocemos exactamente su plan y cómo hallarlo. Pero Dios nos da en su palabra instrucciones para ayudarnos a organizar nuestra vida conforme a su voluntad. Al seguir algunos sencillos principios, podemos descubrir y cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Punto número 1: ten la debida actitud. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es examinarte a ti mismo. Si tienes mala actitud ante problemas y situaciones difíciles, debes orar para que Dios te ayude a cambiar. Con una buena actitud podrás enfrentar mejor las situaciones que se presenten. Dice así la palabra aquí, hermanos, en el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay algo, hermanos, importante. Aquí, hermanos, el rey Salomón, el escritor del libro de los Proverbios, da un consejo al joven, a la joven que leería, que escudriñaría esta palabra, aconsejándolo que no fuese sabio en su propio pensamiento, sino que reconociera a Dios en cada una de sus acciones, en cada una de sus planes,
en cada una de sus metas. Porque el hombre, hermanos, desde que empieza a tener uso de razón, empieza a planear, empieza a edificar, empieza, hermanos, a calcular cosas que muchas veces, hermanos, vienen a nuestra mente. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer más tarde? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué puedo hacer el próximo año? ¿O qué voy a hacer de aquí a 10 años? El hombre día a día se pasa meditando, se pasa pensando, se pasa haciendo planes, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, muchas personas no llegan a cumplir sus metas, sus propósitos. ¿Y sabe por qué? Porque no toman a Dios en cuenta. Por eso dice la palabra: fíate en Jehová con todo tu corazón. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué hoy en día, hermanos, mucha juventud en las iglesias, mucha juventud cristiana está fracasando, hermanos, está siendo derrotada por el enemigo? Porque mucha juventud hoy en día, hermanos, empezaron con el pie derecho, empezaron gozosos, empezaron alegres, y día a día, hermanos, como que en lugar que vayan creciendo, en lugar que vayan escalando, hermanos, como que pareciera como que van bajando, como que ya no le encuentran sabor al evangelio, como que les parece aburrido. Pero sabe, hermanos, muchas veces es porque nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios. Muchas veces, hermanos, descuidamos esa meditación, hermanos, como cuando venimos a Cristo, hermanos, nos enamoramos de Él aquel día, cuando pasamos llorando y empezamos aquí, hermanos, a meditar. Yo tenía muchos planes para mañana, pero parece como que Dios me los ha cambiado. Así yo pensaba, hermanos, cuando yo vine a los caminos del Señor. Yo decía, bueno, ahora ya vine a Cristo. Yo pensaba, hermanos, seguir jugando fútbol. Y, hermanos, quería, hermanos, hacer mi propio equipo de fútbol. Y decía yo, este equipo de fútbol lo voy a llevar a las mejores ligas y vamos a derrotar a todos aquellos que vengan ahí y quieran competir contra nosotros. Pero cuando vine a Cristo, hermanos, déjeme decirle que todo eso cambió. El apóstol Pablo, hermanos, él tenía un plan. Desde que, hermanos, él empezó a perseguir a la iglesia, él tenía un plan, y el plan de él era completamente desaparecer a la iglesia de Jesucristo. Completamente era, hermanos, acabar con todos aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo. Todos aquellos que se congregaban en una reunión familiar, hermanos. El propósito de Pablo era, hermanos, llegar, entrar a esa casa, sacarlos, y muchas veces lo hizo. Pero sabe, hermanos, dice la palabra del Señor que un día, hermanos, Pablo tuvo un encuentro con el Señor, y todos aquellos propósitos, todas aquellas metas de este apóstol, hermanos, cambiaron. El Señor lo tuvo que, hermanos, intersectar, lo tuvo que encontrar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. De igual manera, hermanos, vemos a Moisés. Moisés, un niño, hermanos, que fue nacido en Egipto, un niño que, hermanos, hablaba, hermanos, egipcio, la lengua egipcia, y dice la Biblia que nació ahí, hermanos, y fue creado ahí. Pero Dios tenía un propósito. Todos sabemos la historia, todos sabemos cómo Moisés, hermanos, para que el rey, hermanos, no matara a este niño llamado Moisés, lo tuvo que echar a un río. Y posiblemente, hermanos, su madre dijo, bueno, mi hijo, pues para que no se muera, posiblemente podrá alcanzar la misericordia de Dios. Y lo echó en el río, hermanos, sin saber a dónde iba a dar ese niño. Yo no sé cuál era el propósito de su madre. El propósito de su madre, según la escritura, era de que él se salvara. Pero, hermanos, o eche usted algo en el río, hermanos, en una corriente difícil, en una corriente fuerte, y usted no sabe a dónde va a ir a dar esa pelota. Algo, un objeto, una botella, hermanos, inflable, usted la echa, usted no sabe a dónde va a parar. Así el propósito de esa madre, hermanos, ella dijo, bueno, lo voy a echar al río a ver a dónde va a dar. Pero, hermanos,
cuando su madre pensó, hermanos, que todo estaba perdido, dice la palabra del Señor que una de las hijas de Faraón, hermanos, fue al río a bañarse y ahí miró una canastita y allí va ese hombre que un día, dice la Biblia en el capítulo 3 de Éxodo, que hermanos vería aquella zarza arder, hermanos, y Dios lo llamaría de medio de esa zarza. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan con este hombre. Por eso, hermano, muchas veces, hermano, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Hoy en día, hermanos, vemos a cuántas madres, hermanos, que están tirando a sus hijos, que lo están abortando, hermanos. Hay videos en las redes sociales donde, hermanos, muchas veces una mujer entra al baño, hermanos, da a luz un niño, hermanos, y como que si fuera un objeto, como que si fuera un feto, hermanos, llega, lo aborta o lo tiene o da luz y lo tira en el cesto de la basura. Después, hermanos, entra una persona y encuentra, hermanos, a ese niño y lo saca de esa bolsa. Y sabe, hermanos, muchos de esos niños, hermanos, son predicadores, muchos son pastores, muchos son, hermanos, evangelistas, muchos son misioneros. ¿Sabe por qué? Porque cuando, hermanos, dice la palabra que de lo vil del mundo, hermanos, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, de lo despreciado, de lo que estaba en la basura. De ahí, hermanos, Dios levanta a alguien, así como lo hizo con Moisés. Por eso, hermanos, el hombre, hermanos, el hombre natural, aquel que no conoce a Dios, jamás en su vida va a entender el plan de Dios. Por eso ahora nosotros, los cristianos, los que ya estamos en Cristo, tenemos que saber, hermanos, y tenemos que tener una actitud buena, una actitud positiva. Que los que estamos en el Evangelio no somos cualquier personas, que los que estamos en Cristo, hermanos, no somos cualquier personas. Dice la Biblia, hermanos, porque dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Esa es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano, hermanos, no tiene que ser una actitud negativa, que todo el tiempo, hermanos, se la pase llorando, que todo el tiempo se la pase quejando, que todo el tiempo, hermanos, se la pase renegando, así como el pueblo de Moisés, hermanos, que en lugar que dijeran, bueno, nos escapamos de las manos de Faraón, ahora vamos en camino a la tierra prometida, a la tierra que Dios juró a nuestros padres, a la tierra que Dios había dicho que fluye leche y miel. En lugar, hermanos, que el pueblo fuera con esa actitud, iban renegando. Y así muchas personas, hermanos, podemos ver hoy en día en el cristianismo que se van quejando, que, hermanos, van diciendo, bueno, yo estaba mejor en Egipto, yo estaba mejor allá. Pero es que, hermanos, muchos de ellos no han tenido un encuentro con Cristo, no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, hermano. Porque déjeme decirle que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esa persona ahora se goza, esa persona puede venir tribulación, pueden venir pruebas, puede venir enfermedad, hermanos, puede venir lo que venga, escasez. Muchas veces personas no van a tener pero ni $1, hermanos, para ofrendar. Pero sabe algo, hermano, mientras tengamos a Cristo en nuestros corazones, hermanos, el dinero va y sobra, hermanos. Mientras Cristo esté en nuestras vidas, hermanos, algo que he llegado a comprender, hermanos, es que muchos en aquel día, cuando suene la trompeta y se vayan con Cristo, muchos se van enfermos. Muchos se van enfermos. Nunca, hermanos, van a recibir sanidad. Muchos que posiblemente, hermanos, escudriñaron ese pasaje donde dice la palabra del Señor, cuando dijo el apóstol Pablo, se le acercó al Señor, él dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué recompensa pues tendremos? Y, hermanos, el Señor dijo, bueno, no hay ninguno que no haya dejado padre, madre, esposa, terrenos y cuantas cosas por causa de mí, del Evangelio, que no reciban esta vez en este mundo muchas cosas y al final la vida eterna.
El apóstol Pablo creyó esa palabra y gloria a Dios, hermanos. Pero el apóstol Pablo, hermano, quizamente, hermanos, anheló un día un camello, posiblemente, hermanos, un par de yunta de bueyes, posible aunque sea un asnito, un burrito, hermanos, y nunca lo logró tener. Pero el apóstol Pablo, hermanos, tenía algo importante, algo especial, hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que solamente con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Imagínese usted. El apóstol Pablo nunca, hermanos, quizásmente tuvo el camello, quizásmente, hermanos, él era pescador, pero nunca logró tener, hermanos, lo que quizásmente tanto anheló en la vida. Pero tenía a Cristo, tenía al Señor. Tenemos a Cristo nosotros y no tenemos, hermanos, por qué quejarnos. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros pasemos por diferentes tribulaciones, por diferentes pruebas, pero que nuestra actitud, hermanos, sea una actitud positiva. Que aunque aunque el Señor no nos sane, vamos a seguir de frente, vamos a seguir con nuestra frente en alto, hermanos, con nuestra cabeza erguida, hermanos, siempre, hermanos, glorificando el nombre del Señor, porque muchas veces, hermanos, va a venir la prueba, vamos a andar ahí como la jirafa, hermanos, con la cabeza para abajo, no lo vamos a poder levantar, hermanos. Hermanos, el joven muchas veces va a andar chicopalado, va a andar triste, va a haber, hermanos, muchas veces en que va a decir: ya no voy a la iglesia, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. Pero mientras usted, hermanos, el Señor lo tome en cuenta, no importa aunque nadie lo tome en cuenta. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como cristianos. La actitud, hermanos, es un sinónimo de respeto. Es un sinónimo, hermanos, de que nosotros tenemos que ser respetuosos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, aún estando en las iglesias, no solamente aquí, hermanos, en muchas iglesias, los jóvenes de las iglesias cristianas, hoy en día, hermanos, debemos dar un testimonio, una actitud como un verdadero creyente, como un verdadero cristiano, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba en mi país, hermanos, y nos encontrábamos a un señor en la calle. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Y le dábamos la mano: buenas noches, ¿cómo está? Hoy en día, hermanos, la actitud de un cristiano no lo reflejamos. ¿Cómo respeta a su padre? ¿Cómo usted respeta a su madre? ¿Qué actitud tiene con su padre? Muchas veces los hijos le llaman: papi, ven. O hey, tú, mira, ven. Hay muchas palabras, ¿verdad? Ya no dicen: mire, ¿puede usted venir? ¿Le puedo preguntar algo? Con una actitud diferente, hermanos, que realmente nosotros somos hijos de Dios. Hoy el día, hermanos, los jóvenes son irrespetuosos. Por eso nosotros, hermanos, el respeto que tenemos que tener nosotros tiene que ser un respeto como un verdadero cristiano. Ya no, hermanos, ya no es que tenemos que faltar el respeto a nuestros padres. Nosotros tenemos que tener una actitud, un comportamiento, hermanos, un carácter diferente a los del mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya tenemos a Cristo en nuestros corazones. Dice aquí, hermanos, el segundo puntito: sigue las instrucciones. Dice ahí: muchas personas dicen conocer a Dios y no quieren obedecer a sus padres, pero pocas personas, hermanos, y no quieren obedecer su palabra, pero pocas personas viven la palabra de Dios. Con tu vida, oiga, reflejas lo que eres y lo que conoces. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted mira, hermanos, a un médico, ¿lo va a ver usted vestido de militar? ¿Cómo se ve vestido un médico? ¿Cómo? No, el vestuario, ¿qué color es? ¿Rojo, azul, amarillo? Blanco. Cuando usted ve un general, ¿cómo lo ve? ¿Qué color viene? Rojo, verde. Imagínense, hermanos,
Cuando usted ve a un cristiano, ¿cómo tiene que lucir un cristiano? Hoy a veces, hermano, en lugar de luz, nosotros somos tinieblas en veces. Con un short a media pierna, hermanos, ahí en el mall. Imagínese usted. ¿Será que realmente, hermanos, nosotros estamos siguiendo las instrucciones del Señor? ¿Será que realmente somos obedientes a la palabra del Señor? Imagínense, hermanos, que en la Biblia podemos ver, hermanos, el ejemplo de muchas personas. Y los voy a llevar a la palabra del Señor. Cómo la gente nos observa a nosotros. Cómo el mundo nos observa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. Somos cartas leídas. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2 verso 21. 1 Samuel capítulo 2 verso 21. Dice la Biblia así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía. ¿Cómo era Samuel? Un joven delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga usted lo que hacían estos muchachos. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí vemos, hermanos, la actitud de unos muchachos que profesaban amar a Dios, que iban a la iglesia, que estaban, hermanos, a cargo de las ofrendas de la iglesia, que ministraban delante de la presencia del Dios mismo. Y dice la Biblia, hermanos, que estos muchachos llegaban irreverentemente, y en lugar, hermanos, de que acercaran más a aquel pueblo, a aquellas jóvenes que llegaban a adorar el nombre del Señor, dice la Biblia que se acostaban con ellas. Dice que se llegaban a ellas. Y los hombres del pueblo, aquellos que también iban a la iglesia, o posible muchos de aquellos que no conocían a Dios, miraban la actitud de estos muchachos. Y el pueblo vino, hermanos, al sacerdote Elí y le dijo: bueno, ¿y por qué no le has llamado la atención a tus hijos? ¿Por qué no le has jalado la oreja? Aleluya. A veces, hermano, es necesario que nuestros padres nos jalen la oreja. A veces es necesario que nuestros padres, mire, nos jalen o nos den duro. No es pecado. Yo no le estoy diciendo a aquellos hermanos que están allá atrás, ¿verdad?, que le peguen a sus hijos. Pero dice la Biblia, hermano, que muchas veces la vara es para la espalda del necio. Yo recuerdo cuando era niño, me pegaban y yo decía: ya me voy de la casa. Y yo daba, hermanos, empezaba a agarrar camino. Pero yo, bueno, yo estoy loco, ¿y para dónde voy, pues? Hoy, hermano, muchas veces no podemos recibir un regaño de nuestros padres porque ya me voy. 13 años tiene la niña. Caprichosos, hermanos, son. Todavía ni cocinar pueden. Se le queman los frijoles todavía. Le pasan de sal, hermanos, ahí a la comida. Imagínense, ¿a dónde van estos niños? No, ya me voy. No me quieren. Un regañito, ya me voy. A veces, hermanos, es necesario que nuestros padres
no jale la oreja. Sí. Ustedes aquí porque tienen todo. Ustedes aquí, hermanos, las personas que nacen aquí en Estados Unidos, hermanos, nacen en una cuna de oro. Aquí tienen todo. La ropita que ya no le queda, van y la donan a la segunda. Llegan otros ahí que no tienen recursos económicos. Hermanos, si la ropita la están comprando ahí, usted ya no tiene un juguetito, y en lugar que lo vaya a donar, muchos lo tiran. ¿Ya para qué? Una llantita ya no tiene. El carrito ya lo tiran a la basura. Hermanos, allá, hermanos, en nuestros pueblos los niños no tienen nada. Aquí, hermanos, nosotros tenemos todo. Y aún así, hermanos, somos rebeldes, desobedientes. Muchos hermanos no los han llevado allá a México, a Guatemala, a El Salvador, hermanos, donde los niñitos, hermanos, andan con unos zapatitos todos rotos ahí, hermanos, con unos guaraches ahí, hermanos, con unos clavitos ahí. No, hermanos, ustedes deberían llevar a sus hijos allá un día. De verdad. En una ocasión, hermanos, yo miraba algo, hermanos, algún caso de la vida real en un programa de televisión. Yo no venía a la iglesia, no voy a pensar que estoy ahí mirando televisión todo el tiempo. Yo miraba, hermanos, un programa, algo bien real. Y yo miraba, hermanos, como una joven tenía un Mercedes-Benz blanquito, bien bonito, hermanos, convertible. Esa muchacha, hermanos, tenía todito en su casa. Tenía sirvienta, hermanos. Su cuarto era un cuarto pero enorme, hermanos, que jacuzzi tenía. Tenía todo, su closet lo tenía lleno de ropa. Pero su padre empezó a mirar una mala actitud en ella. Y a veces, hermanos, nuestros padres, el que es sabio, hermanos, actúa inmediatamente rápido. Este padre dijo: bueno, yo le tengo que dar una lección a mi hija. Y le dijo: hija, te voy a enviar a África, un viaje con todo pagado. Esta muchacha, hermanos, se alegró, dijo: ok. Quizamente lo único que miraba, hermanos, era MTV o programas, hermanos, donde salían programas ahí donde, verdad, uno mira y uno se queda con la boca abierta y tantas cosas que hoy salen en la televisión. Dijo: bueno, me voy a ir a África. Agarró, hermanos, hizo su maleta y se fue. Llegando al aeropuerto, lo estaba esperando una camioneta de lujo. Se la llevó, hermanos, como a 3 horas de camino. Ya, hermanos, cuando ella dijo: ¿a qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora vamos a llegar? Y esa muchacha llegó a su destino. Y jamás en su vida, hermanos, pensó que esta joven iba a llegar a donde iba a llegar. Ella quizás pensó: bueno, me van a llevar a un lugar, a un hotel de 5 estrellas, a donde va a haber microondas, hermanos, a donde va a haber ahí una cocina bien bonita, una estufa, hermanos, un refrigerador. Hermanos, esta muchacha la llevaron a un lugar, hermanos, a donde las casitas eran de tierra y eran así, hermanos, redonditas, a donde ellos tenían que, hermanos, hacer la tierra, hermanos, de estiércol de vaca y de lodo, hermanos. El primer día, hermanos, esta muchacha dijo: ¿aquí voy a vivir? Dijeron: sí, aquí vas a vivir. El primer día. El segundo día, recuerdo, hermanos, que esta muchacha le dijeron: ok, dice, hoy es día de baño. La llevaron a un pocito, a donde había unas vacas orinándose ahí. Había un charco de agua, hermanos, y le dijeron: y de aquí tomamos agua y de aquí agarramos agua para bañarnos. Dijo la muchacha: ¿de aquí? Le dijo: sí, de aquí. No se bañó la muchacha. Llegó al tercer día, hermanos. Ahora le dijeron: ahora vamos a ir a ayudar al vecino a hacer una casa. Ella pensó, hermanos, que alguien iba a traer el material. Y empezaron ahí a agarrar, hermanos, a escarbar y a sacar tierra. Y empezaron a ir ahí a un lugar donde había unas vacas, hermanos. Y empezaron, hermanos, a sacar estiércol, hermanos, y a empezar a mixar ahí con los pies, hermanos, el cemento, como sea, la tierra para hacer los adobes. Y empezaron ahí, hermanos, a hacer eso. Dijo esta muchacha: Dios mío, allá en mi casa yo tengo todo. Le pasó lo del hijo pródigo, hermanos. Déjeme decirle que esa muchacha, al 6º día, hermanos, cuando regresó a su casa, esa muchacha dijo: no sé, pero hoy vengo bien cambiada. En ese momento sacó todo lo que tenía, hermanos, y lo empezó a ir a donar, hermanos, allá al Goodwill, que son esos lugares, hermanos, a donde la gente recibe
hermano, donaciones, dijo: no, yo tengo todo, no es posible. Aquella gente no tiene nada. Muchas veces, hermano, nosotros, hermanos, es necesario que nos pongan en esa posición. ¿Sabe por qué? Para que nosotros valoremos la vida, para que tengamos respeto, hermanos, que la vida, hermanos, en este mundo no es fácil. Nosotros aquí lo tenemos todo, 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 pero ¿qué pasa? No lo valoramos, hermanos. Y a veces, hermanos, con nuestra actitud reflejamos tantas cosas. Muchas personas, hermanos, reflejan una mala actitud. Samuel capítulo 8, primera de Samuel capítulo 8, hay otro ejemplo bíblico. Samuel capítulo 8 dice así: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dice el 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Oiga usted, los hijos de Samuel, hermanos, estaban, hermanos, a cargo de juzgar al pueblo, pero lastimosamente estos muchachos estaban dando muy mal testimonio. ¿Y saben quién eran los hijos de Samuel? Eran los hijos del profeta Samuel. Eran los hijos de una persona que el pueblo lo tenían en alta estima. Por eso la Biblia dice aquí que muchos profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hoy en día nosotros, hermanos, estamos viendo muchas cosas y muchas personas se van a decepcionar del evangelio por la actitud, por el comportamiento, por el mal testimonio de muchas personas y por muchas veces aún, hermanos, hijos de ministros. Y es que, hermanos, muchas veces muchos que aún, hermanos, no les ha resplandecido la luz de Cristo van a servir de tropiezo para aquellos que están empezando a caminar en el evangelio. Muchos van a servir, hermanos, de obstáculo para aquellos que están empezando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los hijos, hermanos, del profeta Samuel deberían de haber dado ejemplo al pueblo, hermanos, como jueces, como hijos de un rey, como hijos de un profeta. Pero, hermanos, en lugar de que ellos daran el ejemplo, hermanos, estaban completamente, hermanos, siendo, hermanos, descreditando el nombre del Señor primeramente. No sé, hermanos, su papá que es aquí en la iglesia, no sé qué, hermanos, qué cargo tenga su mamá en su iglesia, jovencita, tú que te conectas ahí. Yo no sé qué cargo tenga tu mamá o tu papá. Muchos son ujieres, muchos son diáconos, muchos son músicos, pero sus hijos dan mal testimonio. Y lo que pasa, hermanos, por eso seguir la instrucción, seguir el consejo de Dios es muy importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque como hemos escudriñado la palabra del Señor, dice: encomienda al Señor tu camino y Él hará. No te fíes en tu propia opinión, dice la palabra del Señor. Dice aquí el puntito segundo: la manera como te conduces en la vida es el reflejo de tu enseñanza y cultura. Aún más, tu testimonio es el reflejo de las obras de Dios en tu vida. ¿Cuál es el plan de Dios? Todos tenemos planes en esta vida. ¿Cuál es su plan? Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿cuál es su plan? Uno quizás me va a decir: bueno, yo quiero ser doctor. Otro va a decir: yo quiero ser maestro. Otro quieran decir: bueno, yo quiero ser abogado. Otro va a decir: bueno, yo quiero ser un piloto de avión. Y ni manejar puede todavía. Otro va a decir: bueno, yo quiero ser evangelista, pero no viene a la iglesia. Pero todos tenemos planes en la vida. Muchos quieren ser músicos, pero no se compran una guitarra.
¿Qué quiere ser en la vida, joven? Hermana Graciela, ¿qué quiere ser en la vida? Una doctora, dice la hermana. Hermano Alejandro, ¿qué quiere ser en la vida? Arquitecto. Ojalá que no se le caiga la primera casa. Hermana Jasmine, ¿qué cosa quiere usted? ¿Qué quiere ser cuando crezca? Periodista, pero que informe o que reparta. Que informe, que haga ahí, ¿verdad? Todos, hermanos, tenemos metas en la vida. Pero ¿sabe algo, joven? Para realmente, hermanos, llegar a hacer lo que queremos hacer, tenemos que poner todos nuestros planes en la mano de Dios. Señor, yo quiero ser doctor, Señor. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Alejandrito ahí, que Señor, yo quiero ser arquitecto. Ayúdame, Señor, ¿cómo ahí? Yo quiero ver, vaya y párese un día ahí, cómo aquellos constructores empiezan a poner un tabique. Y ya después cuando ya llevan 2, 3 pisos ahí, wow, ok, más o menos usted está planeando ahí cómo va a ser. Pero también es necesario, hermanos, que nuestra vida espiritual crezca. Cada día, hermanos, llenarnos de la presencia de Dios para que el Señor diga, bueno, a este le voy a dar esto, a esta le voy a dar esto. Porque entonces Dios va a estar en nuestros planes. De otra manera, Dios jamás, hermanos, va a estar en nuestros planes. Quizá usted quiere decir, bueno, yo quiero ser un chofer de NASCAR ahí, de esos que corren. Y ya tiene 2, 3 tickets ya ahí, hermano. Imagínese. Entonces, los planes de Dios tienen que estar, hermano, basados en la enseñanza bíblica, en la enseñanza de la palabra del Señor, para que nos vaya bien, hermanos, en esta vida. Punto número 3. Dice así: toma una decisión. Gran parte de la voluntad de Dios ya se ha revelado mediante su palabra. Cuando te concentras en obedecer lo que la Biblia enseña, Dios te guiará en todos los aspectos de la vida. Y Él tiene algo especial para ti como persona, como individuo. Dios te mostrará el camino y tienes que ir por Él por fe. Oiga usted, hay que ir por fe. Pero si está en Cristo, tiene que ir por fe. Señor, yo declaro eso en el nombre de Jesús. Yo declaro que voy a hacer esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Y uno lo va a lograr, hermanos. Dice ahí, hermanos, dice, Dios estará contigo a través de ese viaje que tienes que emprender a luchar y seguir adelante. A veces los obstáculos no son malos, pero debes considerar bien la decisión que debes tomar. A veces, hermanos, nosotros somos tan arrebatados para tomar una decisión. Nosotros somos así, hermanos, así como ¡pum! Rápido para tomar una decisión. A veces no oramos a Dios. A veces, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos a Cristo, que Él nos va a revelar si lo que estamos pidiendo a Dios es de Dios o no es de Dios. Si lo que estamos anhelando en nuestro corazón está en el plan de Dios o no está en el plan de Dios. Si está en el plan de Dios, nosotros vamos a salir victoriosos. Pero si no, hermanos, vamos a salir derrotados. Y ese no es el plan de Dios. Ese, hermanos, no es el propósito de Dios. Hoy, hermanos, estamos viendo en la juventud cristiana muchas cosas, por decir así, hermanos. A veces nosotros decimos, bueno, un ejemplo, me voy a poner yo me quiero ir para México, me voy para México. Ya se me metió el berrinche que me voy a ir y me voy a ir. Ya tengo allá $1 millón, que no tengo nada. Ya tengo ya $1 millón. Ya tengo esto, ya tengo lo otro, me voy. Ya soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Ya acepté a Cristo, me llevo a Cristo en mi corazón.
Pero ¿qué pasa? No he orado a Dios. Llego a México, se me presenta ya una situación económica, o se me presenta una Jezabel por allá, hermanos, toda bien arreglada, y ahí me agarra. ¿Será que estaba en el plan de Dios que yo me fuera para México? No estaba en el plan de Dios. Usted está aquí y dice, bueno, ahora pues yo ya tengo 19 años, 18 años, ya soy legal, ya tengo una edad legal, yo ya me valgo por mí mismo, yo me voy de la casa. Al rato, hermanos, aparece por allá en la cárcel, aparece en un hospital, hermanos. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermanos cristianos, hermanos, no huyen de sus padres, no huyen de su casa, hermanos, y de repente los jóvenes aparecen allá en pandillas, hermanos? Aquí en nuestra área hay mucho joven pandillero, jovencitos, hermanos, que se vinieron de 15 años, que posiblemente, hermanos, fueron instruidos en el evangelio, fueron crecidos, hermanos, y hermanos están perdidos en las drogas. No siguieron el plan de Dios. El plan de Dios es de que ninguno se pierda, dice la palabra del Señor, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso, hermano, hermana, joven, jovencita, tiene que poner a Dios en primer lugar. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Si no, hermanos, usted va a fracasar. Va a fracasar. Vamos a fracasar si no ponemos a Dios en primer lugar. Sigue el plan de Dios, dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Cómo, hermanos, Dios tenía un plan con Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesucristo ya estaba en el vientre de aquella mujer pura, dice la Biblia, hermanos, que Satanás, hermanos, ya lo quería matar desde que estaba en el vientre. Pero sabe, Dios tenía un propósito con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que Faraón ya lo quería matar. Desde el principio podemos ver el plan de Dios. Y es aquí, hermanos, a donde yo lo quiero llevar. Desde el principio Dios ya tenía un plan con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a Abel, a Caín. Cuando se presentaron delante de Dios, uno llevaba verduras, uno llevaba lo mejor de la tierra, quizás llevaba sandías, posiblemente llevaba melones, posiblemente llevaba, hermanos, papas, yo no sé qué le llevaba al Señor, pero dice la Biblia que llegó, hermanos, Abel con un corderito ahí, y dice la Biblia, hermanos, que miró el Señor con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Y sabe por qué? Porque esa ofrenda, hermanos, serviría como, hermanos, un ejemplo para nosotros, hermanos, para que nosotros encontráramos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermanos, cuando ya nació el Señor, dijo, bueno, no hay nadie en esta tierra que pueda pagar, hermanos, los pecados del hombre, porque todos sabemos que en el antiguo tiempo la gente llegaba y ofrecía un animalito para remisión de sus pecados. Pero, hermanos, dice la Biblia que Dios tenía un plan con el hombre y un plan con nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía que ir, hermanos, y llegar a la cruz del Calvario, hermanos, por la remisión de nuestros pecados. Imagínense el plan glorioso de Dios, cómo el Señor nos puso un ejemplo desde el principio, desde, hermanos, Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Cómo Dios llevó paso a paso, hermanos, el proceso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ese proceso también, hermanos, y ese plan, y en ese plan estamos nosotros. En ese plan está usted y en ese plan estoy yo. Así que ahora, hermanos, solamente hay que seguir las instrucciones. Hay que seguir el camino. Hay que seguir la senda.
No hay que apartarnos de los planes del Señor. El Señor, hermanos, ya nos buscó, ya nos encontró, ya te encontró a ti y ya me encontró a mí. Ya nos ha llamado, ya nos ha escogido. Ahora, hermanos, tenemos nuestra salvación asegurada. Ahora solamente hay que asegurarnos de no perderla. Por eso cada día tenemos que esforzarnos. Aunque esta carne no quiera venir a la iglesia,